Muy bienvenidos sean todos, espero que estén hombres y mujeres entrenando porque lo más importante es tener actividad física, seas hombre, seas mujer, no importa el músculo que estés trabajando, lo importante es que estás activando desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, porque el entrenamiento también pasa por una cuestión emocional y psicológica. Cuando uno empieza, les voy a contar este secreto, cuando uno empieza a entrenar, a los 15 o 20 minutos, cuando vos llegas así, esos días que tenés un caigüe crónico y vos decís, bueno, no tengo ni media pila para entrenar, te pongo la firma, nuevamente Banefit ahí acá abajo, que a los 15 o 20 minutos de empezar a entrenar, tenés que tener esa paciencia de 15 o 20 minutos para empezar a entrenar, vas a empezar a generar vos mismo las ganas para poder terminar, porque eso está todo dentro del cuerpo. En el cuerpo tenemos unas hormonas que se activan cuando vos decís hoy activo. Si vos no decís hoy activo, eso no se activa y está ahí en el cuerpo sin qué ni para qué. Vos sos el responsable de activar, vos sos el responsable de darte salud, vos sos el responsable de tener una vida saludable. Entonces, dentro tuyo están hormonas que están específicamente preparadas para eso, para que cuando vos empieces una actividad física como ahora, el cuerpo entienda: esto está entrenando, esta está empezando a activar, entonces voy a generar más endorfinas, dopaminas, que son hormonas encargadas del placer y de hacerte sentir bien. El día de hoy vamos a hacer una entrada en calor cortita, que ustedes la pueden extender en el tiempo que quieran, al menos 5 minutos, para después hacer lo que vamos a trabajar hoy, que son las pompis, como siempre le digo, las pompis, como dicen las criaturas. La cola, el glúteo, como mejor le quieren llamar. Vamos a trabajar un poquito de piernas. ¿Por qué? Porque al trabajar glúteos tenemos que hacer una pequeña activación para poder hacer mucho más eficiente el trabajo del glúteo. Y vamos a activar primero con unos pasos de lado a lado. Vos ponés la música que vos quieras en tu casa, respirá, tan lindos son estos días, aprovechá que tenés salud, aprovechá que podés moverte, aprovecha que Dios te dio todo para estar sano y que tenés que devolverle también a tu vida eso que tenés, salud. Acá, activamos ahí, poquitito, en el lugar puedes empezar a correr. Esto se llama skipping bajo, cuando estás en el lugar trotando. Entonces vos pones tu música, haces este movimiento 10 veces cada lado y después trotás. Yo te desafío a vos que hagas esto que te acabo de mostrar 5 veces en tu casa. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Uno más. 1. Vos vas a hacer 5 veces en tu casa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vale. 1, 2, 3, 4. ¿Qué puedes hacer? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, esto 5 veces. Nosotros hicimos 2. Mira cómo ya empecé a activar mi corazón. Esta está empezando a entrenar, entonces empieza a bombear mucho más sangre. Hace que todo sea mucho más rápido en tu cuerpo y que vos empieces a quemar grasa, que es lo más importante también, ¿verdad? Entonces, vas a abrir tu pierna, el ancho del hombro, y vas a tirar, eso ya les enseñé la vez pasada, vas a tirar la cola hacia atrás, ¿sí? Lo único que quiero que no hagas es tirar el cuerpo, la rodilla hacia adelante y que vos no veas tu pie. Entonces, esto no, esto sí, ¿ok? Entonces, vas a hacer 10 veces. Si necesitas la silla para guiarte, también lo puedes hacer. 1, sube, 2, sube, 3, 10 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, 9, 1 más y 10. Y te quedas acá. Casi que te sentás. 5 segundos. 4, 3, 2 y 1. Muy bien. ¿Ahora qué? Voy al suelo. Si tenés una toalla, una colchoneta, varias toallas. Lo importante es que tengas un poquito de cuidado con la rodilla. Y vamos a hacer un poco de glúteo, ¿sí? La posición. Puedes ponerte así o puedes ponerte así, siempre y cuando no hagas esto. Esta
columna medio desviadita, así. ¿Sí? Entonces la posición es esta, columna recta y voy, sube y bajo. Subo, bajo. 10 veces cada lado. 3, 4, también pueden hacer así. Lo importante es que la columna siempre esté recta y que vos cuando subas aprietes la cola. 6, 7, 8, 2 más, 9 y 10. Ahora me quedo arriba y voy a hacer unas insistencias. Voy a insistir en el movimiento, dándole mucho más consistencia al músculo. 9, 10. Muy bien. Ahora cambio de lado, me posiciono bien y subo 1, abajo, 2, abajo, 3, 4. Cuando subís, trata de no hacer un movimiento exagerado y brusco como un latigazo para que no te lesiones en la lumbar, ¿sí? Entonces siempre el movimiento es controlado, subo y bajo de forma normal y tranquila sin hacer este movimiento brusco, buscando altura. Yo no busco altura, en este ejercicio no buscamos altura, buscamos contracción del glúteo, ¿sí? Ahí, ahora insisto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Habrás sentido la fuerza y la tensión en el glúteo. Y empezamos otra vez con la sentadilla. Siempre tener la silla hacia atrás si por las dudas quieras mejorar siempre la postura. Atrás 1, puedes poner la mano acá, puedes poner la mano acá, puedes poner la mano adelante, puedes poner la mano acá, donde vos quieras. La mano no es tan importante su posición, salvo te pongas en un lugar mucho más cómodo. Para mí cómodo sería acá. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo ahí. 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Al suelo. Segunda vuelta. Esta segunda vuelta voy a complicar un poquitito más porque voy a hacer, abro al costado, subo, abro al costado, ya estoy, acá está interviniendo otro músculo del glúteo, ¿sí? 7, 8, 9, uno más y 10. Quedo arriba, insisto, 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 costado. Ahí puedes abrir tu mano para ponerte más cómoda. 2 o cómodo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, puedo estirar de esta manera. Me voy hacia ese lado, estiro, relajo un poquitito el músculo y ahora al otro lado. Arriba y ahora abro. Arriba y abro. 3, 4, 5, 6. Importante que respires. 7, que inhales. Inhalo, exhalo. 8, 2 más. Último. Queda arriba. 10 repeticiones chiquititas y cortitas. Costado, abro, 1, 10. Muy bien, estiro ese costado. Esta rutina que empezamos a hacer desde la sentadilla, el quedarse 5 segundos, que se llama isometría. No les quiero complicar con esos nombres, pero sí les quiero explicar bien para que tengan en cuenta de cómo armar la propia rutina en casa a partir de estos ejercicios. Pueden hacer el calentamiento que hicimos de lado a lado, pueden hacer 5 vueltas como les había dicho, más el trotecito en el lugar. Pones tu música y haces 5 vueltas. Te cansaste, descansas sin ningún problema. Después haces sentadillas 10 veces, luego la isometría o la estática en el lugar, 5 segundos y luego estos ejercicios. Hicimos 2 veces aquí adelante el cardio y 2 veces aquí atrás. Yo te pido que si podés en tu casa hagas este cardio que hicimos al principio 5 vueltas y esto que hicimos al menos 2 más. Vas a tener seguro 20 minutos o 25 minutos contando el descanso
vas a tener al menos 20-25 minutos de trabajo ya en tu casa, vos solita, con estas pequeñas muestras de ejercicio que te estoy dando. Espero que tengas un lindo resto de jornada. Nos vemos en el próximo programa. Déjame tu resultado y comentame también. Chao, nos vemos.